¿Qué tal? Hoy nos vamos de viaje, pero uno muy especial. Un viaje en el tiempo, directo a los orígenes del pensamiento. Vamos a meternos de lleno en los primerísimos intentos por entender de qué va todo esto de la realidad. Y lo mejor es que nuestro guía va a ser un crítico de lujo, nada menos que el gran Aristóteles. A ver, ¿de qué está hecho todo realmente? Esa es la pregunta, ¿no? Suena simple, pero es tan profunda que ha mantenido a la humanidad pensando por siglos. Es que de aquí, de esta simple pregunta, arranca todo, o sea, todo lo que hoy llamamos filosofía y ciencia. Y es justo aquí donde la cosa se pone increíblemente interesante. Imaginen esto. Por primera vez en la historia, un grupo de gente valiente dijo, ¿saben qué? Ya basta de explicaciones con dioses y monstruos. No, decidieron usar lo que tenían a la mano. Su cerebro, su razón y sus ojos, la observación, para intentar descifrar el universo. Fue un giro total, una auténtica revolución del pensamiento. Y bueno, para este viaje tenemos un guía que es Aristóteles, no es cualquier cosa. Porque él no solo se dedicó a tomar nota de lo que decían estos pioneros, no. Él fue más allá, las analizó, las desmenuzó, las criticó con una lógica, implacable. Y gracias a eso, hoy tenemos una perspectiva única de esta aventura intelectual. Ok, entonces, ¿cuál fue el primer gran rompecabezas que se encontraron estos pensadores? Pues, el cambio. Pensemos un segundo. Todo a nuestro alrededor nace, crece, se transforma, muere. El mundo no para de fluir. La pregunta del millón era, con tanto cambio, ¿hay algo fundamental que se quede quieto, que permanezca a través de todo ese movimiento? Para poder siquiera empezar a hablar de esto, necesitaban una palabra, un concepto clave, y se les ocurrió la substancia. A ver, la idea es como el núcleo de algo, ¿sí? Lo que es en esencia, lo que no cambia, aunque todo lo de afuera, sus propiedades o características, eso que Aristóteles llamaba afecciones, estén cambiando todo el tiempo. Y Aristóteles, para que quede clarísimo, nos da un ejemplo genial. Miren, ahí está Sócrates. Un día decide aprender a tocar la lira, se vuelve músico. Otro día se deja crecer la barba. Sus afecciones, sus características cambian, pero el sujeto, la substancia Sócrates, sigue siendo Sócrates, ¿se entiende? Esa era la gran idea que querían descifrar. Ok, si Sócrates tiene una substancia, ¿cuál es la substancia del universo entero? Y las primeras respuestas que llegaron fueron directas al grano, audaces y, en apariencia, muy simples. A estos filósofos hoy los conocemos como monistas. ¿Y qué propusieron? Algo radical, que toda la diversidad increíble del mundo, todo lo que vemos, viene de un solo, único ingrediente fundamental. Y el que rompió el hielo, el primero de la lista, considerado por muchos como el primerísimo filósofo, fue Tales de Mileto. Su propuesta fue tan radical como simple. La substancia de todo, absolutamente todo lo que existe, es agua. Así de sencillo. Pero ojo, lo más importante no es tanto el qué, sino el por qué. ¿Por qué agua? No fue que se le ocurrió y ya. No. Tales se puso a observar el mundo a su alrededor. Vio que la vida necesita humedad, que la comida es húmeda, que las semillas son húmedas. Su teoría no venía de un sueño, venía de la evidencia. Y ese fue el verdadero salto monumental. Claro, como era de esperarse, no todos dijeron sí es el agua. La conversación apenas empezaba. Anaxímenes, que vino después, dijo, yo creo que es el aire. Su idea era que el aire podía hacerse más denso o más ligero para crear todo. Luego llegó Heráclito y dijo, están equivocados, es el fuego. Para él, el fuego era el símbolo perfecto del cambio constante, que según él era la verdadera esencia de la realidad. Poco a poco, a algunos les empezó a parecer que la receta era demasiado simple. O sea, un solo ingrediente para explicar todo esto. La complejidad del mundo parecía pedir algo más. Así que naturalmente pasaron de una receta de un solo ingrediente a una mucho más elaborada. Y aquí es donde entra Empédocles a dar el siguiente gran paso. Lo que hizo fue genial. Miró lo que habían dicho los demás, agua, aire, fuego, y en lugar de pelearse y elegir uno, dijo, ¿y si son todos? Los unió. Y así,
¡pum!, nacieron los 4 elementos clásicos, que se quedarían con nosotros por 2000 años: fuego, aire, agua y tierra. La idea de Empédocles era que todo, absolutamente todo en el universo, desde una simple roca hasta nosotros mismos, no es más que una mezcla, una combinación en distintas proporciones de estos 4 ingredientes básicos. Pero, a ver, tener los ingredientes en la cocina no es suficiente para hacer un pastel, ¿verdad? Falta algo que los mezcle, que los una y a veces que los separe. Faltaba una fuerza que moviera todo. La pregunta ahora era: ¿cuál es el motor del universo? Empédocles se imaginó 2 fuerzas cósmicas, siempre en lucha. Por un lado, la amistad, o el amor, que es como un imán que junta los elementos para crear cosas, para construir. Y por el otro, el odio, o la discordia, que hace todo lo contrario. Los separa, los divide, lo disuelve todo. Para él, la historia entera del cosmos será eso, un baile eterno, un ciclo sin fin entre la unión del amor y la separación del odio. Y justo cuando parecía que todo era materia y fuerzas, llega Anaxágoras y sube la apuesta, con una idea, totalmente abstracta y revolucionaria. Propuso el nous. ¿Qué es eso? Una especie de mente, un entendimiento infinito superinteligente. Y lo más loco, no era algo físico, no era materia. Era una fuerza puramente ordenadora, que al principio de todo le dio un empujón a la mezcla caótica de las cosas y le puso orden al cosmos. Es la primera vez que alguien propone un principio que no se puede tocar. Ok, ya hemos visto todas estas ideas: el agua, el aire, los 4 elementos, el amor, el odio, la mente. Ahora, nuestro guía Aristóteles se arremanga y toma la palabra para dar su veredicto. Y créanme, no se va a andar con rodeos. Y esta es probablemente su crítica más famosa, y es que es buenísima. Él dice que estos pensadores son como boxeadores novatos. De repente, ¡paf!, dan un buen golpe, una idea brillante. Pero lo hacen sin técnica, sin saber bien por qué funcionó. Admite que eran geniales, sí, pero argumenta que daban esos buenos golpes casi por accidente, sin un método, sin un sistema, sin lo que él llamaría una ciencia, un conocimiento real de lo que estaban afirmando. Para Aristóteles, el problema de fondo es que estas teorías se sentían incompletas y muchas veces se contradecían. Por ejemplo, a Anaxágoras le dijo: «Oye, usas tu famosa mente como un truco de magia, un deus ex machina, solo cuando no se te ocurre otra causa para explicar el orden». Y a Empédocles lo atrapó siendo inconsistente, demostrando que a veces, según sus propios ejemplos, el amor separaba y el odio unía. Pero lo importante de estas críticas es que no eran para destruir por destruir. Al contrario, lo que Aristóteles buscaba era exigir más rigor, una lógica, un sistema. Quería dar el siguiente paso, ir más allá de las puras intuiciones, por más geniales que fueran. Después de semejante crítica de Aristóteles, uno podría pensar, bueno, entonces todo lo que hicieron fue un fracaso, ¿no? ¿Estaban todos equivocados? Pues no, para nada. El verdadero valor de estos genios no está tanto en las respuestas que dieron. Su verdadero legado está en las preguntas, en la increíble audacia que tuvieron para hacer esas preguntas por primera vez, porque al buscar respuestas racionales, al dejar los mitos de lado, ellos encendieron la mecha. Vieron el puntapié inicial a la gran conversación que hoy llamamos filosofía y ciencia occidental. Esa búsqueda fue la chispa que prendió una llama que, sigue ardiendo hasta hoy. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta que lo empezó todo, una reflexión final. Si hoy, con todo lo que sabemos, tuviéramos que hacer como ellos y elegir un solo principio, una sola cosa para explicar toda la realidad, ¿qué elegiríamos? ¿Agua, fuego, mente, energía, información? La búsqueda, como ven, no ha terminado. Muchísimas gracias por habernos acompañado a explorar estas ideas tan fundamentales.